Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este simposio de medicina cardiorrenal. Como sabéis, hace unos meses las Sociedades Española de Cardiología y de Nefrología firmamos un convenio de colaboración para fomentar la formación, la investigación y la relación entre los miembros de ambas sociedades, y yo creo que este simposio es una muestra de ello. La relación entre ambas sociedades era una necesidad, ¿no? El tratamiento multidisciplinar en unos pacientes tan complejos como son los cardiorrenales es sin duda alguna algo necesario y que se van a beneficiar mucho los pacientes de ello. El doctor Ángel Cequier, que es el presidente de la Sociedad Española de Cardiología, que es mi comoderador, lamenta no poder estar, pero nos ha dejado unas palabras que escucharemos a continuación en el vídeo. Y a mí, bueno, pues me toca el privilegio de presentar a tres ponentes magníficos profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional, el doctor Julio Núñez, el doctor Alberto Ortiz y el doctor Javier Díez. Me gustaría destacar del doctor Núñez, que quizás algunos no le conocen, aunque muchos nefrólogos le conocemos porque ha hecho grandes aportaciones en los pacientes con síndrome cardiorrenal y con insuficiencia cardíaca. Ha desarrollado su trayectoria profesional en Valencia, estudió en la Universidad de Valencia, donde se doctoró y ahora mismo es profesor titular. Se formó en el Hospital Clínico de Valencia, donde lleva ahora mismo, es el responsable de la unidad de insuficiencia cardíaca y bueno, pues tiene una trayectoria de investigación muy importante con un montón de publicaciones y siendo investigador principal de muchos estudios. Y además es también el director de investigación de la Fundación de Investigación del Clínico de Valencia. Bueno, el doctor Alberto Ortiz, bueno, todo el mundo le conoce. Yo siempre digo de él que él fue mi R supermayor y que es un magnífico docente que tiene la capacidad de hacer fácil aquello que es difícil y que nunca hubieras entendido si no te lo contara él. Es catedrático, como sabéis, de la Universidad Autónoma de Madrid y jefe de servicio de la Fundación Jiménez Díaz. Tiene innumerables publicaciones y también es investigador principal de estudios a nivel internacional, europeo y nacional. Y quiero destacar también que él es nuestro académico en la Real Academia de Medicina. Y por último, nuestro siguiente ponente es el doctor Javier Díez. Lleva más de 30 años desarrollando su labor asistencial, docente, investigadora, con una pasión que le caracteriza. También es catedrático de medicina de la Clínica Universitaria de Navarra. Y bueno, no puedo resumir siquiera su currículum porque nos quitaría mucho tiempo, pero quiero destacar de él que él es el alma mater, el coordinador del grupo de medicina cardiorrenal, y estoy segura que a él le deberemos los nefrólogos de hoy y los del mañana la especialidad de medicina cardiorrenal. Así que sin más, vamos a escuchar sus ponencias. Querría agradecer en primer lugar y en nombre de la Sociedad Española de Cardiología la invitación a la Sociedad Española de Nefrología y en especial a la doctora Patricia de Sequera por la invitación tanto para participar en el Congreso como por la organización de esta mesa conjunta. Muy brevemente, de forma muy breve, desearía remarcar dos aspectos que creo que son determinantes para ambas especialidades. La cardiología y la nefrología deben realizar una asistencia mucho más próxima y colaboradora. Prácticamente en toda la patología cardiovascular, bien sea aguda, como son los síndromes coronarios agudos, o crónica, más frecuente es la insuficiencia cardíaca, la existencia de una insuficiencia renal concomitante se convierte en uno de los factores predictivos que más compromete y condiciona el pronóstico de los pacientes cardiológicos. Por otra parte, la patología cardiovascular es prácticamente casi una constante en el estadio final de una gran parte de pacientes con enfermedad renal y una de las principales causas de su mortalidad. Por tanto, es absolutamente necesario un enfoque mucho más cercano y conjunto entre ambas especialidades si queremos modificar favorablemente el pronóstico de nuestros pacientes. Esta mesa conjunta, con visiones diferentes sobre el mismo escenario, el paciente cardiorrenal, creo que es muy apropiada y una oportunidad para intentar plantear unos enfoques más novedosos e innovadores entre ambas especialidades. Muchas gracias.
Muy buenas a todos. En los próximos minutos vamos a hablar del paciente cardiorrenal y la visión específica del cardiólogo. Mi nombre es Julio Núñez del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Estos son los conflictos de intereses. Bueno, el paciente cardiorrenal ha sido durante muchísimos años, y hablando desde la cardiología, un auténtico olvidado, ¿no? El paciente así, pues, cuando el paciente acudía a nuestra consulta para un cardiólogo, pues habitualmente este suponía un auténtico reto, ¿no? Y un reto, ¿por qué? ¿Por qué motivos este paciente es un paciente complejo? Por varios de ellos, vamos a enumerar una serie de ellos, ¿no? En primer lugar, es un paciente muy frecuente. El paciente cardiorrenal, paciente con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica, es una enfermedad donde los registros internacionales, registros recientes, nos hablan que es una enfermedad entre un 40-50% de estos pacientes tienen ambas entidades, ¿no? Y estos datos, estos porcentajes son aún más elevados en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Fijaros, estos son datos de nuestro registro, un registro a nivel español, donde vemos que cerca del 40-45% de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda tienen un filtrado entre 30 y 60. Y lo que es aún más dramático es que en torno a un 10-15% de los pacientes tienen filtrados glomerulares estimados por debajo de 30. Y esto condiciona muy intensamente lo que es el pronóstico de estos pacientes. Fijaros aquí, tenemos datos de la supervivencia de pacientes con insuficiencia cardíaca de acuerdo al grado de enfermedad renal que tengan. Y si veis, los estadios 3 y 4 pues prácticamente muestran unas supervivencias bastante disminuidas frente al paciente sin enfermedad renal. Lo mismo al lado derecho del panel, donde vemos datos de nuestro registro de insuficiencia cardíaca aguda. Fijaros que el paciente con enfermedad renal en estadio 4, simplemente para poneros un ejemplo de la letalidad de esta combinación, estos pacientes que ingresan y tienen un filtrado por debajo de 30, la mayoría de ellos entre 15 y 30, tienen una mortalidad al año, solamente al año, que supera el 40%. Realmente es una mortalidad comparable o que supera la gran mayoría de neoplasias que todos conocemos, ¿no? En tercer lugar, realmente este paciente supone un reto porque la fisiopatología es incierta y en muchos casos compleja, multifactorial. Clásicamente sabíamos que los factores hemodinámicos jugaban un papel clave en la progresión de la enfermedad renal en el paciente con insuficiencia cardíaca, pero durante muchísimos años habíamos sugerido que la hipoperfusión renal como resultado del bajo gasto cardíaco era el factor predominante que condicionaba el deterioro de la función renal en estos pacientes. Y esto, aunque ocurre en algunos pacientes, ya en estadio muy avanzado donde predomina el bajo gasto, vemos cómo este paradigma se ha desmontado. Y así artículos recientes muestran cómo el bajo gasto no es el factor predominante que condiciona el deterioro del filtrado glomerular en pacientes con insuficiencia cardíaca. Un mito a desterrar. ¿Y cuáles son los determinantes? ¿Cuáles son los factores que se asocian al deterioro del filtrado glomerular en pacientes con insuficiencia cardíaca? Bueno, esto también llevan años apareciendo artículos al respecto y ya hoy en día podemos decir que hay una nefropatía con entidad propia, que es la nefropatía congestiva. Fijaros, la congestión venosa, la congestión sistémica, que en gran medida es la que condiciona la mayoría de síntomas y signos de la enfermedad, este aumento de las presiones venosas condicionaría cambios estructurales y funcionales a nivel del parénquima renal que condicionarían el deterioro funcional, ¿no? Y por ende el deterioro del filtrado. Y esto realmente, lejos de ser una hipótesis, ya hoy en día hay que ponerle un nombre específico a este tipo de nefropatía, sería la nefropatía congestiva. Y hoy en día sabemos que este es el factor que
es la nefropatía o el factor fisiopatológico que explica la mayoría del deterioro del filtrado en pacientes con insuficiencia cardíaca. Otro motivo que tenemos que destacar como importante, en el cual el paciente cardiorrenal supone un reto clínico, es que los cambios de la función renal, lejos de ser un sinónimo de deterioro del filtrado en todas las ocasiones, en muchos casos su interpretación clínica es bastante incierta. Para hacer una buena, una adecuada interpretación de los cambios de función renal en pacientes con insuficiencia cardíaca, debemos hacer una evaluación junto con parámetros clínicos, parámetros de decongestión. Y, por ejemplo, biomarcadores, evolución de los péptidos natriuréticos, ¿no? Aquí tenemos artículos bastante recientes donde muestran muy claramente cómo en un paciente en el cual hay deterioro del filtrado glomerular junto con mejoría clínica o, en este caso, un marcador de decongestión como es la caída de péptidos natriuréticos, esto no condiciona peor pronóstico, no condiciona un mal pronóstico. Sin embargo, si el deterioro del filtrado no se acompaña de datos clínicos de mejoría, de buena respuesta, de buena eficiencia diurética y o descenso de péptidos natriuréticos, esto podría identificar un paciente de peor pronóstico y realmente identificar un paciente con deterioro del filtrado glomerular. Esto básicamente en pacientes tratados con terapia depletiva intensiva, ¿no? Sí, pues, esto ocurre lo mismo cuando a la hora de interpretar, por ejemplo, la mejoría de la función renal. Debemos integrarlo junto con parámetros clínicos, biomarcadores, datos de decongestión, ¿no? En este artículo del grupo del trabajo de la Kinesis, donde tuve la oportunidad de participar, vemos lo mismo, ¿no? Las implicaciones desde el punto de vista del riesgo del paciente, de la mejoría de la función renal, tienen mucho que ver según la evolución de los péptidos natriuréticos en este caso. Así pues, a modo de resumen, a la hora de tomar decisiones clínicas en un paciente con insuficiencia cardíaca, no debemos únicamente fijarnos en la evolución de la función renal, ¿no? En un paciente con deterioro del filtrado, debemos además evaluar al paciente evolución clínica, síntomas, signos, evaluar biomarcadores de evolución de la congestión, parámetros de eficacia diurética y, en el mejor de los casos, también integrar las técnicas de imagen, ¿no? Realmente esto supone un reto en el cual muchos de nosotros no estamos acostumbrados, ¿no? Y el último de los supuestos por el cual yo sugiero que este enfermo es un reto, ¿no? Es el manejo, ¿no? Realmente la mayoría de estos pacientes, especialmente cuando hay filtrado menor de 30, la mayoría de estos pacientes están excluidos de los grandes ensayos clínicos y nos encontramos un escenario terapéutico incierto y en muchas ocasiones empírico. Y diría yo además nihilista, porque lo más cómodo en estos pacientes es no hacer nada. Y lo que tenemos es que cambiar esa actitud a una actitud proactiva, ¿no? Así pues, fijaros en estadios 4 y 5 de la enfermedad renal crónica, en pacientes con insuficiencia cardíaca, realmente la evidencia es bastante pobre y salvo los beta bloqueantes, realmente la evidencia que sustenta el uso de la terapia neurohormonal es bastante débil, ¿no? Así pues, necesitamos realmente cardiólogos y nefrólogos trabajar juntos. Y esto le podríamos poner un nombre, un cuño, que sería unidades cardiorrenales que implican un trabajo continuo. Llevamos años, cardiólogos y nefrólogos, tirando en direcciones opuestas. Y esto no puede ser por nuestros pacientes. Por respeto a nuestros pacientes, tenemos cardiólogos y nefrólogos que abordar conjunta y unidireccionalmente este tipo de pacientes. Así pues que surgen las unidades cardiorrenales. Para muchos, cuando yo inicié hablando de ellos, dijeron otro chiringuito más. Pues no, señor, esto no es otro chiringuito, esto es decencia. Cardiólogos y nefrólogos tienen que organizarse. Así pues, con esto en mente, grupo de cardiólogos y nefrólogos de la Sociedad Española de Cardiología y de la Sociedad Española de Nefrología, hemos
hemos creado un artículo especial que se denomina Bases para la creación de las unidades clínicas cardiorrenales. Es un documento de consenso de los grupos de trabajo cardiorrenal de la SEC y de la SEM. En este documento lo que hacemos es poner las bases para la creación de las unidades cardiorrenales en nuestro país. Sugerimos cómo debería estar integrado este proceso asistencial cardiorrenal, identificamos ciertas rutas, vías asistenciales en estos pacientes, ¿no? También sugerimos cuáles deberían ser los requisitos mínimos para su implementación y además de ello también profundizamos en aspectos más específicos del manejo y de evaluación conjunta de estos pacientes, por ejemplo, qué pacientes deberían incluirse en un programa de diálisis peritoneal u otro tipo de ultrafiltración, qué tipo de pacientes de este tipo, qué parámetros clínicos y qué parámetros bioquímicos debemos evaluar conjuntamente en estos pacientes. También hablamos de cómo estratificar a este tipo de pacientes y en base a esta estratificación de riesgo acometer una vía de actuación clínica. Es un documento que obviamente puede ser discutible o no en muchos aspectos, pero es una base para la creación de unidades cardiorrenales en todos los centros de nuestro país. Además de ello, además de intentar mejorar lo que es la asistencia y el tratamiento de nuestros pacientes, considero que esta es una excelente oportunidad para fomentar la investigación. Ya hemos dicho cómo este tipo de pacientes habitualmente se ha desestimado de cualquier estudio, especialmente los estudios aleatorizados controlados. Así pues, tenemos la especial oportunidad de contribuir en el conocimiento, en la investigación de este tipo de pacientes, y así simplemente os pongo un ejemplo. Nuestro grupo de investigación, ya consciente del problema del paciente cardiorrenal, hemos empezado a diseñar ensayos clínicos independientes centrados únicamente en el enfermo cardiorrenal. En este caso, este es un ensayo de terapia guiada, terapia diurética guiada por un biomarcador de congestión, en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y enfermedad renal y disfunción renal en el momento del ingreso. Realmente, esto simplemente es una muestra de todo lo que podemos hacer, ¿no? Y en los últimos minutos voy a hablar de la experiencia inicial que tenemos, que tenemos en nuestro centro, ¿no? Nosotros hacemos un día a la semana una visita compartida cardiólogo-nefrólogo, cardionefrología, donde vemos conjuntamente el cardiólogo y el nefrólogo a los pacientes, ¿no? Y básicamente es simplicista, ¿no? Pero vemos dos perfiles de pacientes. Uno de ellos es un paciente con insuficiencia cardíaca estable, el cual presenta ya un deterioro crónico del filtrado glomerular. Básicamente, este es un perfil de paciente que es complejo, manejo incierto, manejo bastante empírico, ¿no? Pacientes con filtrados menores de 30. Este sería un gran grupo de pacientes. Y el otro gran grupo de pacientes son aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria. Son potenciales candidatos a alguna terapia de ultrafiltración. Y en concreto en nuestro centro, diálisis peritoneal continua ambulatoria. Estos son ejemplos de pacientes incluidos en programa de diálisis peritoneal continua. Durante más de 10 años hemos incluido más de 100 pacientes ya en programa, pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria, independientemente del grado de disfunción renal. Y este es un ejemplo de paciente con disfunción biventricular muy severa, insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidias muy severas, como podéis ver en este ecocardiograma, no susceptible a cualquier otro tipo de terapia. Este paciente lleva 2 años en excelente estadio funcional y sin ingresar. Este es otro ejemplo de paciente con quíntuple bloqueo de nefrona, una paciente también con insuficiencia cardíaca muy avanzada, el cual 2 años después de inclusión en programa de diálisis peritoneal podemos ver a la paciente en estado de eubolemia, sin ingresos y muy buena evolución clínica. Estos datos de diálisis peritoneal, tenemos publicaciones que avalan, en cierto modo, su eficacia clínica, comparado con una cohorte de población que cumplía los mismos criterios de refractariedad y que no se incluyeron en programa de diálisis peritoneal por diversos motivos. Vemos como el beneficio en cuanto a reducción de endpoints clínicos duros es absolutamente dramático, ¿no?
¿Y qué podemos además nosotros hacer, ¿no? Conjuntamente cardio-nefro? Fijaros en lo que puede ayudar el cardiólogo al nefrólogo. Podemos hacer la función cardíaca, la ecocardio y además ayudaros en la evaluación multimodal de la congestión mediante ecografía u otras técnicas, ¿no? Esto es absolutamente clave hacerlo en estos pacientes, ¿no? ¿Qué puede ayudar el nefrólogo? Pues no transmitiros todo aquello que no hacemos nosotros los cardiólogos y no tenemos absolutamente ningún conocimiento al respecto. Por ejemplo, trabajar sobre el metabolismo fosfocálcico, metabolismo férrico, algo que en muchas ocasiones los cardiólogos no tenemos experiencia. Estos simplemente son ejemplos de lo que hacemos. Esto es en la unidad. Vemos una nefróloga, esta es una nefróloga, que está haciendo una evaluación multiparamétrica de la congestión, aparte de la exploración clínica. Vemos cómo está siendo evaluando mediante eco el flujo venoso renal. Aquí también descubrimos una cava severamente dilatada, sin colapso, y vemos también presencia de derrame pleural. Pues bueno, con estos datos clínicos podemos tomar decisiones clínicas, decisiones terapéuticas probablemente un poco más fidedignas, ¿no? Con más seguridad, ¿no? Y bueno, ya termino agradeciendo vuestra atención y poniendo un reto. Fijaros, esta es una encuesta que hicimos muy recientemente dentro de la Sociedad Española de Cardiología y solamente un 10% de los centros que contestaron en esta encuesta manifestaron tener algún tipo de relación directa, llámese unidad cardiorrenal, operando. De solamente el 10%. El reto es que podamos llegar en el año 2024 a invertir estos porcentajes y estar hablando de que en el 90% de los centros tengamos colaboración cardio-nefro, o sea, unidades cardiorrenales funcionando. Muchas gracias. Buenos días, me toca ver al paciente cardiorrenal desde el punto de vista del nefrólogo y me gustaría recordar a Carmen Choccali, expresidente de la EDTA, cuando dice que el concepto central de la enfermedad renal crónica es que según el riñón se hace pequeño, el corazón se hace grande. O sea, son dos órganos íntimamente relacionados. A continuación, destacar que en España hay más enfermedades renales que parados, pero no lo saben. En torno a 6-7 millones de personas tienen enfermedad renal crónica. Ellos no lo saben y sus médicos tampoco. En un reciente estudio sueco, que aquí está la pregunta, que correspondía a pacientes con hipertensión, B, población general, C, alto riesgo o pacientes con enfermedad renal crónica. Unos segunditos para que penséis a qué corresponde esta distribución de comorbilidades. Pues bien, son pacientes con enfermedad renal crónica. O sea, entre los pacientes con enfermedad renal crónica hay menos diagnosticados de enfermedad renal crónica que diagnosticados de diabetes o cáncer y el 80% eran hipertensos. Un dato importante que volveremos luego. ¿Y qué es la enfermedad renal crónica? Pues es un concepto de este siglo. Es la presencia de daño renal o disminución del filtrado glomerular como marcador de función renal. Y a pesar de ser de este siglo, solo se popularizó cuando CADIGO hace menos de 10 años puso cifras más concretas, o sea, más de 3 meses de albuminuria, más de 30 miligramos por gramo de orina, de creatina en orina, albuminuria y no proteinuria, o disminución de filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros minuto. Eso es enfermedad renal. O sea que puedes tener una enfermedad renal crónica con función renal totalmente normal, y esto es algo que no se aprecia habitualmente fuera de ámbito nefrológico. ¿De dónde vienen estos dinteles de albuminuria, de filtrado glomerular? Pues son los que marcan un aumento de riesgo para eventualmente necesitar diálisis o para muerte prematura cardiovascular o de cualquier causa. En cuanto a la muerte cardiovascular, vemos aquí el aumento de riesgo asociado a un filtrado glomerular por debajo de 60, o sea, con enfermedad renal crónica, albuminuria por encima de 30, o sea, con enfermedad renal crónica, pero ya aumenta el riesgo de muerte cardiovascular con albuminurias dentro de lo que ahora consideraremos el rango fisiológico, que no es tal, incluso cuando la función renal es completamente normal. O sea, ¿por qué y qué es lo que esto nos enseña sobre necesarios avances en el concepto de la enfermedad renal? Sabemos también que el filtrado glomerular baja con la edad, con lo cual una característica de las personas con enfermedad cardiovascular, que suelen ser las de mayor edad, es que suelen tener una función renal, un filtrado glomerular disminuido.
En concreto, están diagnosticados de enfermedad renal crónica en torno al 9% de los mayores de 80 años, pero hay muchos más no diagnosticados. O sea, más del 60% de las personas de más de 80 años tienen una enfermedad renal crónica y hay quien esto lo discute y dice, no, es la disminución fisiológica del filtrado glomerular con la edad. Vamos a ver, ¿qué tiene de fisiológico? Si, por ejemplo, la tensión arterial también aumenta con la edad y a los 80 años es más o menos igual de frecuente que la enfermedad renal crónica, y sabemos que mayor tensión arterial se asocia a peores desenlaces y lo consideramos patológico, nadie habla de aumento fisiológico de la tensión arterial con la edad. ¿Por qué vamos a considerar la disminución del filtrado glomerular con la edad fisiológica? Sobre todo porque se asocia a un aumento de riesgo de muerte, incluso en los mayores. En esta gráfica tenemos el filtrado glomerular bajando hacia la izquierda, la mortalidad subiendo hacia arriba, y cada gráfica, cada línea, corresponde a una edad. En los mayores de 75 años, el aumento de mortalidad asociado a la disminución del filtrado glomerular es, en términos absolutos, dramático, y mucho más que en los jóvenes. Si pasamos a la albuminuria, la situación es aún más grave, porque no hay un dintel claro. O sea, la situación de la albuminuria es como la de la hipertensión arterial. Hay una línea, hay un aumento continuo del riesgo desde los niveles fisiológicos de en torno a 1 o 2 miligramos por gramo hasta mayores niveles. Arbitrariamente le llamamos enfermedad renal crónica por encima de 30, pero en el futuro esto puede cambiar. Ya vemos que incluso en los mayores de 75 años, aumento dramático de la mortalidad en niveles considerados ahora fisiológicos de albúmina. O sea que necesitamos que el concepto de enfermedad renal crónica siga evolucionando para identificar etapas más tempranas. Esta es la epidemiología de la enfermedad renal crónica en España, en los últimos datos. Vemos que 1 de cada 10 adultos españoles tiene una enfermedad renal crónica G3A, y aquí lo que llama la atención es que parece que desarrollan esa enfermedad renal crónica G3A, o sea, pierden la mitad de la masa renal funcionante de un día para otro, porque no hay tantas personas con enfermedad renal crónica en etapas más tempranas, G1, G2, como para justificar este aumento dramático del número de personas en G3. O sea que estamos perdiéndonos, no tenemos herramientas diagnósticas suficientes como para diagnosticar las etapas más tempranas de la enfermedad renal crónica, que lógicamente deberían ser más frecuentes. Y esta invisibilidad de la enfermedad renal crónica tiene su impacto sobre nuestra comprensión de la enfermedad cardiovascular. Si el filtrado glomerular disminuye con la edad y la enfermedad renal crónica aumenta con la edad y no la estamos diagnosticando, a lo mejor está teniendo un mayor impacto sobre enfermedades asociadas a la edad, como la cardiovascular, de lo que pensamos hasta ahora. En este sentido, los riñones tienen múltiples funciones. O sea, normalmente hablamos de la función renal en singular y lo equiparamos al filtrado glomerular. Y esto, aunque es simple, pues puede llevar a error y a errores conceptuales. Los riñones tienen otras funciones, por ejemplo, regulan la cantidad de sodio en el organismo, o sea que regulan la tensión arterial por varios mecanismos, entre otros ese. Regulan la concentración de potasio y de bicarbonato. Esto puede tener un impacto, si no lo hacen bien, negativo sobre la posibilidad de usar fármacos cardionefroprotectores, pero tienen otras funciones no relacionadas tanto con la producción de orina, sino con su función endocrino-metabólica. O sea, producir metabolitos, producir hormonas, entre las cuales yo destacaría, todos conocemos la eritropoyetina, todos conocemos el calcitriol, pero yo destacaría clota. O sea, es una función renal más allá del filtrado glomerular y que tiene la peculiaridad de que se pierde muy tempranamente. Y en este sentido podría haber una disociación entre la disminución del filtrado glomerular y otras funciones del riñón, de tal forma que en algunas situaciones disminuir el filtrado glomerular puede ser beneficioso para otras funciones del riñón. O sea, cuando hablamos de que empeora la función renal porque baja el filtrado glomerular, debemos ser conscientes de que puede disociarse la evolución del filtrado glomerular de la evolución de, por ejemplo, la producción de clota. Y ahora veremos por qué. Entonces, entrando un poquito más en cloto, esta gráfica representa la supervivencia en el tiempo de ratones normales.
Los ratones que no tienen cloto, que carecen de cloto, fallecen en la adolescencia ratonil con una enfermedad cardiovascular similar a la de los ancianos. Tiene un envejecimiento cardiovascular acelerado. Y los ratones que sobreexpresan cloto pues viven más tiempo y más sanos. Pues bien, cloto se produce fundamentalmente en el riñón y en concreto en los túbulos renales. Y los ratones que no tienen cloto, en este envejecimiento cardiovascular acelerado, pues se observa una enfermedad ósea, una enfermedad renal crónica, una calcificación cardiovascular, como la enfermedad renal crónica y como el envejecimiento, una hipertrofia del ventrículo izquierdo, como la enfermedad renal crónica y como el envejecimiento, una fibrosis cardíaca, como la enfermedad renal crónica y el envejecimiento, un hiperaldosteronismo, que eso desaparece, o sea, disminuye incluso por debajo de lo observado con la edad en los ratones que expresan mayores cantidades. Y además, estos ratones tienen hiperfosfatemia, o sea, que tiene una serie de características similares a la enfermedad renal crónica, incluso cuando inicialmente la función renal medida como filtrado glomerular es normal. O sea que la deficiencia genética de cloto en ratones comparte algunas características de la enfermedad renal crónica humana y la pérdida de esta función renal, de la producción de cloto, podría explicar un fenotipo cardiovascular en etapas tempranas de la enfermedad renal, cuando el filtrado glomerular todavía es normal. Entonces, veíamos antes que los dinteles de filtrado glomerular y de albuminuria, con los cuales diagnosticamos la enfermedad renal crónica, están basados en que marca un aumento del riesgo, por ejemplo, de muerte cardiovascular. Y la pregunta sería, ¿por qué en la categoría G1, filtrado glomerular normal, no se acumulan toxinas urémicas? ¿Por qué estaría aumentado el riesgo de enfermedad cardiovascular si el filtrado glomerular es normal? Pues bien, una posibilidad es que se deba a la pérdida de expresión de cloto. De hecho, cuando observamos la producción o las concentraciones de distintas moléculas a lo largo de la evolución de la enfermedad renal con disminución del filtrado glomerular según vamos hacia la derecha, la producción de cloto se pierde cuando el filtrado glomerular todavía es normal. Aquí habría la siguiente pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué se pierde tan pronto? Pues hay varios factores. Por ejemplo, nosotros hemos identificado la inflamación local, disminuye la producción renal de cloto, y hay inflamación en los riñones dañados mucho antes de que se pierda la función renal, incluso de que haya albuminuria patológica. Veis que la albuminuria patológica también disminuye la producción renal de cloto. Y ahí esto podría ser un nexo que una la enfermedad renal crónica temprana con la enfermedad cardiovascular. De hecho, enfatizando el concepto anterior, tenemos en estos momentos un punto ciego en el diagnóstico del concepto de enfermedad renal crónica. O sea, no solo es la enfermedad renal crónica invisible para los clínicos, muchos de ellos, aunque tienen delante las herramientas para diagnosticarlo, no lo procesan como que el paciente tiene enfermedad renal crónica y no toman una serie de medidas, pero es que además hay pacientes con enfermedad renal crónica que ni siquiera son identificados por los criterios diagnósticos actuales. Tomamos, por ejemplo, una enfermedad hereditaria, o sea, el paciente nace con la enfermedad, la poliquistosis renal, por ejemplo, nace con los quistes. Si nos fijamos en los criterios diagnósticos de filtrado glomerular, tarda décadas en disminuir hasta un nivel en el cual diagnosticaríamos la enfermedad renal crónica. Y si nos fijamos en la albuminuria también, o sea, todo esto son décadas de enfermedad renal crónica oculta. O sea, oculta no es que el clínico no la diagnostique, es que no hay herramientas para diagnosticar. Es el punto ciego del concepto actual. Y esto tiene implicaciones conceptuales. Por ejemplo, para la etiología de la hipertensión y de la nefropatía hipertensiva. ¿Hasta qué punto la nefropatía hipertensiva no es tal? Son pacientes que tienen una enfermedad renal crónica para la cual no tenemos herramientas para diagnosticarla, que causa hipertensión y que luego eso nosotros lo interpretamos como que el daño renal es secundario a la hipertensión. Y la prueba de concepto es la poliquistosis renal, donde tenemos una herramienta, que es la ecografía, que permite el diagnóstico de la enfermedad renal crónica décadas antes que otras herramientas más ampliamente utilizadas como el filtrado glomerular o la albuminuria. Pues bien, necesitamos algo similar a la ecografía, que no tiene por qué ser necesariamente una prueba de imagen, pero que detecte el daño renal en las personas que han perdido el filtrado glomerular de 120 a 80
algo está pasando ahí, algo está dañando los riñones, pero ahora mismo no le hacemos caso, no lo interpretamos como una enfermedad renal y ya podría estar teniendo consecuencias, pérdida de cloto, enfermedad cardiovascular, hipertensión, etc. De hecho, pensamos que el concepto de nefropatía hipertensiva, un concepto del siglo pasado, es un problema mayor para avanzar en la nefrología de precisión. O sea, estamos metiendo en ese saco cosas que a lo mejor no son por hipertensión. El concepto actual, más ampliamente utilizado en enfermedad crónica, es solo de hace 9 años y además no está extendido. O sea, la enfermedad renal crónica era la comorbilidad menos frecuente de las distintas comorbilidades en una cohorte caracterizada por enfermedad renal crónica. Entonces, un problema puede ser que los criterios tradicionales para diagnosticar la nefropatía hipertensiva pues, no sean aplicables en la actualidad. O sea, uno mira UpToDate y te dice, si el paciente no tiene una enfermedad renal crónica diagnosticada previamente, y ya vemos que no se diagnostica, tiene riñones pequeños y la hipertensión precede a los riñones pequeños, pues sea nefropatía hipertensiva. Pues no, señor, porque si uno mira, por ejemplo, este estudio alemán, necropsias en accidentes de tráfico de varones blancos, relativamente jóvenes, los pacientes que tienen hipertensión primaria tenían la mitad de glomérulos y el doble de grandes que los pacientes controles. O sea, esto se interpreta como una hipertrofia compensatoria de los glomérulos restantes cuando se han perdido otros glomérulos, sería consistente con una enfermedad renal crónica no diagnosticada como causa de la hipertensión. O sea, si representamos aquí los glomérulos de un riñón normal, en la etapa más temprana del daño renal, algunos glomérulos se dañarán, se empezarán a perder, tendrán una glomerulosclerosis focal y segmentaria y tendrán albuminuria esas nefronas. Y esas nefronas perderán cloto. Pero la albuminuria global todavía puede ser normal, como puede ser normal la efectuada glomerular normal. Eventualmente, esos glomérulos inicialmente dañados se pierden. Estos glomérulos no van a filtrar, no van a producir cloto, y eso va a poner una mayor demanda sobre los glomérulos restantes que aumentan de tamaño, que hiperfiltran, y la hiperfiltración favorece la albuminuria, que a su vez favorece la pérdida de más nefronas, y a su vez pierden la capacidad de producir cloto, pero debido a la hiperfiltración de cada glomérulo individual, el filtrado glomerular global seguirá siendo normal. Pensamos que el paciente no tiene ni albuminuria, tiene muy poquita, y filtrado glomerular normal cuando están ocurriendo cosas que ya pueden ser potencialmente muy dañinas para el riñón y para el sistema cardiovascular. Estos son los hallazgos de biopsia de personas con hipertensión arterial primaria. Más relaciones entre riñón y corazón. 1 de cada 5 litros que bombea el corazón va para los riñones y 180 litros de agua y de soluto se filtran cada día y las nefronas lo tienen que recuperar gastando energía. Hasta 1 kilo de sal recuperan y, por ejemplo, también glucosa. Cuando se pierden nefronas, las nefronas restantes filtran más de todo, incluyendo más glucosa. Entonces tienen que emplear energía en reabsorber más glucosa, que a su vez reabsorbe sodio innecesariamente, que puede sobrecargar el sistema cardiovascular. Y esto puede ser una de las razones por las cuales los niveles de SGLT2 protegen el riñón y el corazón. Y ya, mensaje para mandar a casa, el corazón y los riñones están muy relacionados patofisiológicamente. Hay nuevas relaciones no previamente sospechadas entre enfermedad renal y cardiovascular, cloto, el papel de SGLT2 reabsorbiendo sodio y glucosa en el túbulo renal, incluso en situaciones de no diabetes, y que nos permiten comprender por qué un daño renal, incluso cuando el filtrado glomerular todavía está conservado, puede tener un impacto negativo sobre la enfermedad cardiovascular. La invisibilidad de la enfermedad renal crónica, tanto porque no se diagnostica con los criterios actuales como que los criterios actuales son insuficientes, puede hacer que no se atribuyan las causas de enfermedad renal correctamente, lo cual limita la posibilidad de mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Y finalmente, el lenguaje tiene que ser consistente para nefrología y cardiología, y dejo esta pregunta para el debate: ¿qué es una enfermedad renal crónica grave? Muchas gracias por la atención. Buenas tardes, es un placer participar en esta sesión de medicina cardiorrenal y en concreto es un placer especial para mí presentar la ponencia que lleva por título la subespecialidad de cardionefrología, una necesidad, no una opción. Si echamos un vistazo al mapa mundo y a la realidad epidemiológica de las enfermedades
renales y cardiovasculares, de las primeras se ha estimado que existen más de 850 millones de pacientes y de las segundas más de 523 millones, la conclusión razonable es pensar que el síndrome cardiorrenal, esto es, la combinación de afectación cardíaca con renal, es ya una epidemia. Esta es la realidad importante de la que hay que partir. Hay cientos de millones de personas en el mundo que por tener inicialmente enfermos riñón han desarrollado una enfermedad cardíaca o viceversa. Y es importante saber eso porque a día de hoy esos pacientes plantean problemas que necesitan un enfoque multidisciplinar. Me voy a centrar en dos de los síndromes cardiorrenales para plantearles a ustedes, desde mi punto de vista, cuáles son esos problemas que exigen la superespecialización en los pacientes que presentan patología cardíaca y renal simultáneamente. En primer lugar, problemas relacionados con la fisiopatología. Pensemos, por ejemplo, en el síndrome cardiorrenal tipo 4. Ese síndrome en el que una enfermedad renal acaba conduciendo a la enfermedad renal crónica y por los problemas que comporta la alteración del medio interno y otras muchas alteraciones secundarias a la pérdida progresiva de la función renal, se producen una serie de alteraciones de las que acaba siendo víctima, entre otros muchos órganos, el corazón, que desarrolla un proceso que le conduce a la insuficiencia cardíaca crónica. Si eso es así, cuando el riñón es el que pone en marcha el problema, también lo es en el caso del síndrome cardiorrenal tipo 2, cuando el que pone en marcha el problema es el corazón. Pensemos en un paciente que desarrolla insuficiencia cardíaca crónica, que se acompaña de múltiples alteraciones, como las que ustedes ven aquí, de las que son víctima una variedad importante de órganos de nuestra economía, entre ellos el riñón. Estas alteraciones inicialmente suscitadas por la pérdida crónica de la función cardíaca acaban conduciendo a la pérdida progresiva de la función renal. Cada día son más complejas las interacciones entre el corazón que enferma y acaba enfermando al riñón, síndrome cardiorrenal tipo 2, y viceversa. El riñón que enferma crónicamente y acaba haciendo enfermar al corazón crónicamente, síndrome cardiorrenal tipo 4. Y cada día es más la necesidad de que se dedique a ello una atención científica e investigadora específica. Pero la complejidad de los síndromes cardiorrenales no queda en la fisiopatología. Se extiende también a la epidemiología, porque entre los síndromes cardiorrenales hay una interacción epidemiológica. Sí, pensemos, por ejemplo, en el síndrome cardiorrenal tipo 4, en el que la enfermedad renal crónica facilita la incidencia de insuficiencia cardíaca crónica. Yo creo que todo el mundo que esté asistiendo a esta presentación es conocedor de esta diapositiva, de esta figura, tenía acá abajo de aquí, en el que se demuestra cómo, a medida que cae el filtrado glomerular estimado mediante el tratamiento de cistatina y aumenta el cociente albúmina creatinina en orina, mayor es el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca crónica. La enfermedad renal crónica, pues, facilita la insuficiencia cardíaca crónica desde el punto de vista epidemiológico, no solo fisiopatológico. A la inversa es igual. La insuficiencia cardíaca crónica facilita la incidencia, el desarrollo de enfermedad renal crónica. Vean ustedes este trabajo de Lockman, publicado hace apenas 2 años en American Journal of Cardiology, en el que se demuestra cómo, sea cual sea el tipo de insuficiencia cardíaca que consideremos, la que tiene preservada ligeramente reducida o del todo reducida la fracción de eyección, a lo largo de los años aumenta de manera progresiva el porcentaje de pacientes que pierden al menos un 25% del filtrado glomerular estimado. Si somos más estrictos y nos fijamos en los pacientes que pierden el 50% del filtrado glomerular estimado, observaremos que las gráficas son parecidas. Me interesa mucho destacar en esta diapositiva un dato importante. De los 3 tipos de insuficiencia cardíaca, aunque las diferencias no sean llamativas, aquella que se asocia con un mayor deterioro de la función renal, con una mayor incidencia de pérdida de función renal y de desarrollo de enfermedad renal crónica, es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Pero no solo
la complejidad fisiopatológica y la facilitación epidemiológica hacen de los síndromes cardiorrenales, en este caso tipo 4 y tipo 2 que estoy considerando, un problema digno de estudio. También la clínica. La clínica nos dice que la coexistencia de daño renal crónico y enfermedad cardíaca crónica es mala cosa, permítanme la expresión. Vean ustedes aquí cómo la presencia de enfermedad renal crónica agrava el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Vean ustedes la probabilidad de supervivencia a los 2 años de pacientes que no tienen enfermedad renal crónica o de aquellos que tienen enfermedad renal crónica de estadio progresivo. Fíjense ustedes la tremenda reducción que experimentan en su supervivencia a los 2 años los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 4, comparados con los pacientes sin enfermedad renal crónica. Está claro que la enfermedad renal crónica empeora el pronóstico de la insuficiencia cardíaca. Y lo contrario también es verdad. La presencia de insuficiencia cardíaca agrava el pronóstico de la enfermedad renal crónica. Aquí les muestro cómo disminuye la supervivencia en histogramas de pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular y factores de riesgo renal. Cuando consideramos la disminución de la supervivencia con respecto a personas sanas, en pacientes que han tenido esos factores no han desarrollado enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca crónica, esta es cuantitativamente la menor esperanza de vida de esos pacientes. Si hay enfermedad renal crónica, como ven ustedes, sobre todo a los 2 años, disminuye la esperanza de vida, disminuye la supervivencia. Pero si coincide una enfermedad renal crónica y una insuficiencia cardíaca, el pronóstico es mucho peor. Se duplica la pérdida de supervivencia y casi se duplica, triplica al año y casi se duplica, triplica a los 2 años. Ergo, no es que los síndromes cardiorrenales, en este caso, insisto, el tipo 4 y el tipo 2 en los que me estoy centrando por el tiempo que tengo a disposición, sean situaciones con una complejidad fisiopatológica que exige su estudio detenido. No es solo que tengan una interacción epidemiológica que hacen que los unos faciliten a los otros, sino que se agravan entre sí. Desde la fisiopatología a la epidemiología a la clínica, los síndromes cardiorrenales suponen un auténtico reto en este momento para la comunidad cardiológica, para la comunidad nefrológica, para la comunidad médica en general. Y lo son aún más, el reto es aún mayor si consideramos los aspectos sanitarios del problema. Aquí les muestro datos estadounidenses correspondientes al año 2020, publicados el año 2020, en el que se muestra cómo ha evolucionado el coste del tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca sin enfermedad renal crónica, línea marrón clara, el coste de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica sin insuficiencia cardíaca y el coste, línea marrón oscura arriba, de los que combinan enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca. Yo creo que no hace falta decir mucho de este gráfico. Véase cómo el tener conjuntamente enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca crónica, sea la primera la que ha desarrollado la segunda o viceversa, esto es, sea un síndrome cardiorrenal tipo 4 o tipo 2, duplica o incluso cuatriplica el coste de cada una de ellas por separado. No se puede ignorar este aspecto. ¿Por qué? Porque, como les decía en la diapositiva del Mapamundi, cada vez son más los pacientes que tienen síndrome cardiorrenal tipo 4 o tipo 2. Cada vez son más los pacientes que están en la franja alta del coste, en el peor impacto sanitario. Y esto es así en gran medida porque no tenemos a día de hoy los instrumentos terapéuticos adecuados para tratar a estos pacientes. 2 pequeños botones de muestra para sustentar mi afirmación. Aquí les muestro a ustedes una primicia, al fin y al cabo, porque hace unas semanas, online, se publicaron las últimas guías de la Sociedad Europea para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Aquí tienen ustedes el organigrama, el algoritmo de tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. El primer escalón de tratamiento pasa por la administración de estos
4 grupos de fármacos. Inhibidor de la ECA o UNARNI, beta-bloqueante, antagonista del receptor mineralocorticoide o inhibidor del cotransportador pseudoglucosa tipo 2. Qué bien empezar con un tratamiento cuádruple que reduce la mortalidad. Pero yo les planteo a ustedes, ¿reduce la mortalidad en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o solo en aquellos que tienen enfermedad renal crónica no avanzada? ¿Y por qué les digo esto? Pues porque todos somos conscientes, los nefrólogos, quizás para nuestro sonrojo, los primeros, de que en los ensayos clínicos que se han realizado en los últimos 35 años, los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, insisto, son sistemáticamente excluidos. Y hablo de ensayos para fármacos a emplear en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica, sobre todo la que tiene fracción de eyección reducida, la de la diapositiva anterior. Tan es así el problema que la propia Sociedad Europea de Cardiología, en esas guías que acaba de publicar hace unas semanas en Europa, en Heart Journal, reconoce que evidencia directa para apoyar cualquiera de las recomendaciones que aparecían en ese algoritmo que les he mostrado hace 2 diapositivas son escasas en el caso de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica severa, lo que nosotros llamamos los nefrólogos enfermedad renal crónica avanzada. Bien es verdad que algunos de los ensayos clínicos que se han publicado en los últimos años han bajado por debajo del límite que hasta ahora era el límite insuperable de los 30 mililitros por minuto por unos 73 metros cuadrados. Es el caso del estudio con dapagliflozina, en el que el límite de exclusión de los pacientes se bajó a 25. O es el caso del estudio Emperor con empagliflozina, en el que se bajó a 20, o del estudio Galactic, que es un estudio hecho con un estimulante de la miosina, el amecantil mecarbil, que baja también hasta 20, o más recientemente el estudio Victoria, que en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, a los que se les administra vericiguat, un activador de la guanilata ciclasa soluble, se permite la inclusión de pacientes que tienen hasta 16 mililitros por minuto por unos 73 metros cuadrados de filtrado glomerular. Esto es una buena noticia. Por fin, los ensayos clínicos en insuficiencia cardíaca se abren a esa población que hasta ahora estaba proscrita. Y lo que es la mejor noticia es que, como se dice en las propias guías, cuando se hacen estudios de subgrupos en estos 4 trials que les comento, entre los que tienen la peor función renal del filtrado glomerular o no la tienen, no parece que se merme, se menoscabe el efecto beneficioso desde el punto de vista cardiovascular de los fármacos que les menciono. Hay pues luz para la esperanza. Lo que hay, para mi modo de ver, es necesidad de que los nefrólogos, en acuerdo con cardiólogos y otros especialistas, a esos pacientes hasta ahora proscritos, los incluyamos en los trials para ver cómo funcionan los nuevos fármacos de la insuficiencia cardíaca. Pero el problema del tratamiento de los pacientes con síndrome cardiorrenal no es que los pacientes con ERCA sean excluidos de los ensayos de insuficiencia cardíaca crónica, no. Los nefrólogos también tenemos que pensar en lo que estamos haciendo. ¿Cómo tratamos el fallo renal? El fallo renal, sí. Cuando el filtrar cae por debajo de 15 en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica, pues lo tratamos con tratamiento sustitutivo renal. Ya sabemos que las 3 variedades de tratamiento sustitutivo renal tienen un impacto distinto sobre el corazón de los pacientes con insuficiencia cardíaca. He aquí la prevalencia por pacientes en programa crónico de hemodiálisis, en programa crónico de diálisis peritoneal o con un trasplante renal ya evolucionado. Vean ustedes la prevalencia de la insuficiencia cardíaca. Llama la atención la alta prevalencia de la insuficiencia cardíaca en los pacientes sometidos a hemodiálisis crónica. ¿Qué pasa? ¿Que incluimos en hemodiálisis desde el principio a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca? No, ya en la gráfica de la derecha. El problema está en que la hemodiálisis puede ser lesiva para el corazón de los pacientes con insuficiencia cardíaca o incluso para los pacientes sin insuficiencia cardíaca y per se comportar un riesgo incrementado. Vean la diferencia entre la columna oscura y la columna clara de riesgo de insuficiencia cardíaca. La hemodiálisis crónica convencional puede propiciar el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Eso lo sabemos los nefrólogos, aunque quizás hacemos poco énfasis en ello.
¿Y por qué es eso así? Pues porque mientras no se demuestre lo contrario, el procedimiento de hemodiálisis es un procedimiento estresante para el corazón. Por ejemplo, sabemos hoy en día, por estudios hechos midiendo motilidad miocárdica, haciendo estudios con resonancia magnética cardíaca, que hasta 2/3 de los pacientes desarrollan isquemia miocárdica durante la diálisis. Lo importante es que eso a largo plazo pasa factura. Vean ustedes este estudio adaptado de Barton, en el que se ve cómo tras un año los pacientes que desarrollan sistemáticamente isquemia miocárdica durante la diálisis llegan a perder hasta 10 puntos de fracción de eyección, mientras que los pacientes que no desarrollan isquemia miocárdica durante la diálisis mantienen durante ese año de observación la fracción de eyección. Dicho con otras palabras, la hemodiálisis puede ser estresante desde el punto de vista del miocardio y ser factor facilitador de pérdida de función cardíaca. Eso obliga a replantearse la hemodiálisis, sobre todo en los pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca cuando llegan a ella. Y en el caso de que el paciente no se ha derivado hacia otros modos de tratamiento funtivo renal, la hemodiálisis es una hemodiálisis guiada por prácticas cardioprotectoras. Estos aspectos que les he mencionado desde el punto de vista fisiopatológico, epidemiológico, clínico y terapéutico sirven un poquito para ilustrar que en esa epidemia que estamos viviendo de síndrome cardiorrenal y centrándonos solo en el tipo 4 o en el tipo 2, hay suficientes aspectos de complejidad creciente y de importancia profunda que requieren la atención superespecializada a los mismos. Es por ello que la subespecialidad de cardionefrología, para quienes habla y para cada vez más compañeros, es una necesidad y no una opción. Y se lo justifico con literatura. El doctor Alberto Ortiz y yo mismo publicamos una editorial en el Clinical Kidney Journal hace unos pocos meses en el que pensábamos que era necesario ya plantearse la formación en entrenamiento en la subespecialidad de cardionefrología. Para nuestra satisfacción, los cardiólogos se apuntaron al mismo planteamiento y en la misma revista, unos meses después, los cardiólogos Burlaku y Kovic, junto con el gran prócer de la nefrología americana, Maciolo, hacían el mismo planteamiento y proponían la necesidad del cardionefrólogo. Es realmente estimulante, es realmente digno de agradecer que la visión del nefrólogo y la visión del cardiólogo coincidan, como en otros aspectos, en este en particular, en la necesidad de que haya nefrólogos y cardiólogos formados de manera específica en esos problemas cardiorrenales que a abuela pluma les he mostrado, refiriéndome al síndrome cardiorrenal tipo 4 y 2, que exigen una atención específica. Pero como el movimiento se demuestra andando, yo termino mi charla con esta diapositiva que me parece de suma importancia. La Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de Nefrología han firmado un convenio que, entre otras cosas, reconoce que hay que formar a los cardiólogos, a los nefrólogos y a otros especialistas de la medicina próximos al síndrome cardiorrenal en los problemas que tienen los pacientes cardiorrenales. Y de hecho, les muestro aquí la portada de un artículo todavía online publicado en una de las dos revistas de la Sociedad Española de Cardiología, la revista Cardioclinic, en la que los grupos de trabajo cardiorrenal, tanto de la SEC como de la SEN, plantean un documento de consenso para crear unidades clínicas cardiorrenales. En ese documento lo que se reconoce es lo que se reconocía en la primera diapositiva del mapa mundi, que dada la elevada y creciente prevalencia de pacientes cardiorrenales, es preciso planificar la mejor estrategia para ellos. ¿Y cuál es la mejor estrategia? La multidisciplinar. Este documento de consenso supone una aproximación para definir las bases sobre las que debe fundamentarse el abordaje del paciente cardiorrenal. Y para quienes habla y para otros colegas, muchos más significados e importantes que yo mismo, eso pasa, entre otras cosas, porque existan subespecialistas de cardionefrología,
procedentes del campo de la cardio o procedentes del campo de la nefro, que de manera consensuada y trabajando en equipo ataquen los problemas tan complejos desde la fisiopatología, la epidemiología, la clínica y la terapéutica que plantean los pacientes con síndromes cardiorrenales. Y en particular, a mi modo de ver, los pacientes con síndromes cardiorrenales tipo 4 y tipo 2, como los que yo les he comentado. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a los tres, porque la verdad es que las presentaciones han sido magníficas. Yo creo que ya solo con este simposium ya podemos decir que el congreso ha sido un éxito, de verdad. Muchísimas gracias. Y nos hemos consumido el tiempo, pero bueno, yo creo que como moderadora y con vuestro permiso, no quiero dejar de hacer las preguntas, por lo menos algunas de las que han entrado, porque hay que aprovechar este momento. Entonces, voy a hacerlas por el orden, ya cuando ya no tengamos tiempo lo dejamos. Para el doctor Núñez, el doctor Gregorio Romero dice: enhorabuena por la presentación. Sin duda la congestión es un signo común en nuestros pacientes y sin duda la clínica es poco sensible para discriminar entre congestión vascular y tisular. Hace dos preguntas. Además del CA125, ¿qué otros biomarcadores emergen en la valoración de la congestión y cómo se comportan con el deterioro de la función renal? Y dos, ¿estos biomarcadores, unidos a otros parámetros como la ecografía, tienen capacidad de predecir desenlaces como resistencia al diurético? Muchas gracias, Gregorio, por la pregunta. Realmente, pues que es una pregunta muy amplia, ¿no? Realmente, tú lo has dado una clave, ¿no? Realmente es muy difícil y al hilo de lo que decía Alberto, ¿no? Hablando de los simplicistas que somos a veces, para definir la disfunción renal o no, únicamente evaluando el filtrado, también los que nos dedicamos a la insuficiencia cardíaca vemos muy simplicista cuando dicen congestivo o no. O sea, la congestión realmente puede ser congestión de predominio intravascular pulmonar, congestión de predominio venoso sistémico, congestión de predominio venoso intravascular, predominio de congestión de tipo tisular, y realmente es muy complejo realmente llegar a conocer cuál es el fenotipo predominante, ¿no? Para eso, pues obviamente tenemos que ir a la clínica, ¿no? A una exploración clínica bastante exhaustiva, ¿no? Pero aún así nos quedamos cortos. Necesitamos otras técnicas, por ejemplo, biomarcadores. Tú preguntas, ¿qué otros biomarcadores? Es un buen marcador de congestión intravascular, fundamentalmente pulmonar. El CaOC5 es un marcador de congestión tisular. La gran ventaja en el enfermo cardiorrenal es que no se modifica, al contrario de los péptidos natriuréticos, por el filtrado, ¿no? Así pues, es algo potencialmente útil en este enfermo con enfermedad renal crónica más avanzada. También tenemos otros biomarcadores, como por ejemplo la bioadrenomodulina, que aunque es un marcador de transición, es un marcador de aumento de lo que es la permeabilidad endotelial, ¿no? Y también podría estar a caballo entre lo que es los péptidos natriuréticos y el CaOC5. Es un marcador que tenemos cierta experiencia, no tanta, ¿no? El ST2 también es un marcador que también se asocia con congestión, pero fundamentalmente pienso que además de los marcadores plasmáticos tenemos que ir a marcadores de imagen, ¿no? Venacaba nos identifica, nos da un parámetro subrogado de congestión intravascular. Las líneas B nos dan bastante información sobre la congestión tisular pulmonar. Así pues, yo creo que la evolución, el futuro es la evaluación multiparamétrica. No quiero seguir extendiéndome, ¿no? Porque si no tendríamos para mucho tiempo. Muy bien, muchísimas gracias. Esta es otra pregunta. Bueno, que sepáis que todos ponen excelente, que muchísimas gracias. No voy a poder leerlas todas, pero bueno, otra del doctor Portolés, que yo creo que va dirigida al doctor Javier Díez. No dice a quién, pero yo creo que debe de ser para él. Dice, ¿sigue siendo vigente el modelo teórico de los 5 tipos de síndrome cardiorrenal de ronco o es un continuum? Me encanta. No sé si estoy... ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, sí, muy bien. Que no sé... me encanta esa pregunta. Yo creo que el concepto de síndrome cardiorrenal va más lejos que la 1, 2, 3, 4, 5, aunque yo haya hecho referencia a los 4. ¿Por qué? Pues porque, como muy bien ha presentado Julio, los crónicos se agudizan, los agudos se cronifican, ahora lo sabemos,
Sabemos que los pacientes que tienen injuria renal aguda hacen complicaciones cardiovasculares crónicas. Yo creo que el concepto compartimentalizado del enfermo cardiorrenal tiene que trascender a los 5 tipos descritos en su día, que sirvieron para poner el problema sobre la mesa, pero que hoy en día están superados. Insisto, recordemos la revisión en el New England sobre injuria renal aguda de Rossignol, en la que claramente deja establecido con estadística de trabajos publicados cómo los pacientes con injuria renal aguda al año, 2 años o 3 años tienen una mayor prevalencia de enfermedad cardíaca isquémica, insuficiencia cardíaca, arritmias, etcétera, etcétera. Patricia, yo le doy la razón a Portolés. Yo creo que hay que trascender ya esa clasificación compartimentalizada y hablar de paciente cardiorrenal con sus múltiples variedades, que pueden coincidir en un mismo paciente o producirse progresivamente a lo largo del tiempo. Muchas gracias, Javier. Pepa Soler pregunta, bueno, para el que lo quiera contestar, ¿qué opinan de los ISGLT2 en pacientes en estadio final de enfermedad renal crónica con mal manejo de volumen? ¿Quién se anima? A ver, los cardiólogos que tienen más experiencia. Realmente nosotros tenemos experiencia, ¿no? Realmente hasta filtrados de 20, hoy en día ya en los ensayos clínicos, como bien lo ha mostrado Javier, ya ese dintel insuperable, los 30 ya lo hemos roto y eso es una ventaja, ¿no? Y entre 20 y 30, bueno, cierto, su análisis que se han presentado, incluso recientemente el DAPA-CKD muestra que el efecto nefroprotector sigue siendo evidente en esos pacientes. La P de la interacción para eficacia en points, sobre todo muerte y reingresos por insuficiencia cardíaca, la P de la interacción es no significativa, lo que te sugiere que el efecto es homogéneo, independientemente del filtrado glomerular del enfermo. Va a ser la última pregunta porque no quiero que mañana me regañen por haberme pasado tanto del tiempo, pero hay que hacerla también. Alberto, como siempre, magnífico y una ponencia provocadora. Muy interesante la disminución del cloto con la albuminuria y el concepto de punto ciego. ¿Cómo podemos hacer para prevenir la enfermedad renal crónica si no tenemos herramientas para diagnosticar en estos puntos ciegos? Bueno, yo creo que hay que desarrollar esas herramientas y hay evidencia que hay alguna que podría estar funcionando. Por ejemplo, la peptidómica urinaria permite identificar los pacientes con filtrado glomerular más de 60 mililitros minuto que van a progresar con mayor poder predictivo que la albuminuria en esos estadios. No obstante, yo creo que lo que tenemos que centrarnos es ahora mismo en usar las herramientas que ya tenemos. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se hace un screening de cáncer de colon a todos los mayores de 50 años, de sangre oculta en heces. A ver, ¿por qué no se le hace a todo el que cumple 50 años una albuminuria? La edad media de entrar en diálisis son los 65, pues testar 15 años antes para identificar los que ya van camino de a la cabeza y dices demasiado tarde. Yo creo que además de buscar otras herramientas tenemos que aplicar las que ya tenemos. Muy bien, magnífica idea, Alberto. La vamos a tomar en la SEN y te llamaremos para que nos ayudes a promover esta campaña dentro de la estrategia de la prevención de la enfermedad renal crónica. Bueno, mil gracias. Ha sido un verdadero lujazo teneros a los tres. Lo habéis hecho fenomenal y muchas gracias por haber participado al otro lado de la pantalla. Venga, seguimos mañana. Descansad. Gracias. Hasta luego. Adiós.